una radio más en Buena Onda. Hoy tenemos una radio muy especial, pero antes de eso, déjame que os recuerde las redes sociales y el número de teléfono de contacto. Las redes sociales de Centro Joven son en Instagram, Facebook y Twitch @CentroJovenSanse, y el teléfono de contacto es 696 78 0141. Y estamos en Avenida Valencia, número 3. ¿En dónde, chicos? En San Sebastián de los Reyes. Eh, eh. Este fin de semana os recordamos las actividades, que es el viernes de 8 a 10 hay una fiesta ibicenca en la terraza de la cuarta planta, donde infancia. Y el sábado tenemos un torneo de ping-pong a la cual pienso ganar, cueste lo que cueste. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, volviendo a la radio de hoy tenemos una radio muy especial, ya que tenemos... Un segundo, perdón por interrumpirte. ¿Y el domingo qué tenemos? Ah, cierto, la hoguera de San Juan, que también es estos invitados, que es en la Marina, aquí en Sanse. Y también quiero recordar que está abierto las inscripciones para ir a la bolera el día 29 de junio. ¿Julio? No, junio, sí. ¿Junio? Junio de 8 a 10. No, la hora está por determinar. Últimos cambios, pero echad inscripción hasta el 25. Vale. Y va a ser el Alegra, para que Sí. la gente lo sepa. Y os pienso también machacar. Raúl no juega porque no. Porque gana. Está castigado. Estás castigado. Porque te ganas 2 veces. Claro. Pero bueno, volviendo a la radio de hoy tenemos una radio muy especial porque tenemos una invitada, que es Sara, que nos va a hablar de educación, de diversidad, de un poco LGTBI, y pues nos hace mucha ilusión a todos. Entonces, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos y chicas? Muy bien, con ganas. Qué bien, qué bien. Pues nada, que si queréis os cuento un poquito de dónde vengo. Bueno, como ha dicho la compi, yo soy Sara, soy técnica de educación de Colgan. Y bueno, Colgan es el colectivo LGTBI de Madrid que desde el año 1986 trabaja por la plena inclusión de las personas homosexuales, bisexuales, trans, intersexuales, bueno, pues todas estas siglas que estábamos comentando antes, ¿no? Las personas LGTBI+, por poner más, Sí. por incluir todas esas siglas que se nos siguen quedando ahí colgadas, ¿vale? Así que, bueno, pues eso. Y desde educación, que es la parte que me encargo yo, hacemos talleres de sensibilización principalmente en institutos, coles, para estudiantes, familias, docentes, pero también, pues bueno, hacemos actividades y también estos talleres en otros espacios dirigidos a las personas jóvenes, como es en este caso en el Centro Juvenil. Vale, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Pues la idea era un poquito aclarar qué significa cada una de las siglas, ¿no? Porque es verdad que tenemos muchas siglas, porque bueno, yo he dicho LGTBI+, pero podemos añadir más letras, ¿no? LGTBI, A, Q, Sí. etc. Y que en ¿no? el plus hay muchísimas más letras que Exacto, las entonces incluyen. era un poquito aclarar qué significa cada una de estas letras para poder facilitar que la gente entienda qué es la diversidad afectivo, sexual y de género, que es donde estaría englobado todo esto, ¿no? Pues eso, las distintas maneras que tenemos las personas de vivir y expresar nuestra sexualidad, ¿vale? Y nuestro género. Gracias, técnico. Así que, no sé, ¿queréis que empecemos por alguna sigla en concreto? Vamos por orden. Yo la presentación que tenemos ahí puesta va un poquito por orden. Vale. Me he dado cuenta, cuando estaba aquí sentada, que no he incluido la I. Así que luego cuando pasemos por todas, si queréis me las recordáis, ¿vale? Vale. Que a lo mejor no tenemos ahí la diapositiva, porque es una que me la he saltado. Perdón por las personas intersex. Pero bueno, lo explicamos igual, ¿vale? Y la idea es... que sean unas explicaciones sencillas que nos resulten asequibles a todas las personas, porque muchas veces también dentro del colectivo ya estamos tan profesionalizados que a veces utilizamos un lenguaje que no le llega a todas las personas. Entonces, si veis que me pongo yo aquí muy fisna, por decirlo de alguna manera, me decís, oye, Sara, baja un poquito y vamos a utilizar un lenguaje un poquito más cercano y que sea más pedagógico y que nos llegue a todas y a todos y a todes, ¿vale?
¿Queréis que empecemos por las siglas, así siguiendo un poco el orden? Sí, Sí. porque si tienes así las diapositivas, por lo menos así la gente va cuadrando y no tampoco variamos a los cámaras por detrás de ir cambiando, saltando letras. Vale, pues vamos siguiendo las letras. La I, acordaros, no la tenemos, entonces ahí haremos un parón. Sí. Pero bueno, yo lo explico de todos modos, ¿vale? Sí, cuando lleguemos a la I, lo diremos, en plan, que la I no está, pero que lo vamos a explicar de todas formas, y no, vale, no te pues. preocupes. Venga, genial. Pues pasamos diapositiva a la primera y vamos a hablar del término de la palabra lesbiana. Tarda un poco porque hay Vale, delay. vale. Entonces tú puedes ir Lesbiana, hablando. las personas lesbianas, bueno, ser lesbiana es una orientación sexual, afectivo-sexual. Perdón, tenemos el muñequito de jengibre, ¿es esa la diapositiva? Podemos dejarla, mira, ahí es un poquito para que también las personas sean un poquito conscientes de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de identidad de género, es decir, cómo yo me siento en cuanto al género, ¿no? Si me defino como mujer, como hombre o como persona no binaria, que luego entraremos a explicar, ¿no?, qué es una persona no binaria. También vamos a hablar de expresión de género, que es decir, es aquellas maneras, ¿no?, de hablar, de vestir, de comportarnos, que nos permiten decirles a los demás, comunicar a los demás cuál es nuestro género, ¿vale? Que no siempre, esto lo señalo, esta expresión de género no siempre sigue las reglas de juego establecidas, para que nos entendamos, ¿no? Lo que la sociedad tradicionalmente nos ha transmitido de lo que es típicamente de chica o típicamente de chico, ¿vale? Porque esto también, la expresión de género, aunque tenga que ver con nuestros comportamientos, con las cosas que hacemos, también tiene mucho que ver con nuestra identidad, cómo somos como personas y cómo nos mostramos al mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la expresión de género puede ser más acorde a lo que nos dicen que es típicamente de chicas o de chicos, o no necesariamente, ¿vale? Porque lo que os digo, que tiene que ver mucho cómo somos como personas y cómo nos expresamos, nos mostramos. También vamos a hablar de la orientación afectivo-sexual, que es decir, hacia qué personas dirigimos nuestros sentimientos amorosos y nuestros deseos sexuales. Y por último, vamos a hablar de, a ver que lo vea, bueno, que tendría que haber sido lo primero, pero lo hablaremos también de sexo biológico, es decir, de aquellas características con las que nacemos que permiten definirnos como machos o hembras, esto es igual que en otros seres vivos, o otras posibilidades, que ahí pues entraría el tema de la intersexualidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis empezamos ya con las siglas, ¿vale? Gracias. Vamos a hablar primero del término lesbiana. ¿Vale? Las personas lesbianas son mujeres. Ser lesbiana es una orientación afectivo-sexual que tienen las chicas que les gustan mujeres, chicas, ya sean mujeres que han nacido biológicamente como hembras, o aquellas mujeres que, aunque no han nacido biológicamente como hembras, se identifican como tal, es decir, mujeres trans, ¿vale? Para que se entienda, pues aquellas chicas que cuando nacieron, pues sus características biológicas las asignaron como chicos, pero que su identidad de género es mujer, ¿vale? Entonces a las mujeres lesbianas les gustan otras mujeres. No sé si tenéis alguna duda en torno a ese término, ¿lo entendemos? Se entiende. Se entiende, ¿vale? Esto es así como más sencillito, porque ser lesbiano, ser gay, como que lo tenemos más, ¿no? Visibilizado, más reconocido, porque por suerte ya tenemos más referentes también en los medios de comunicación, en las series. Entonces, como que es una orientación que nos resulta como más cercana, ¿vale? La siguiente sigla sería gay. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, genial. Ser gay es otra orientación afectivo-sexual, y esta orientación la tienen los chicos que les gustan otros chicos, y como os decían, puede ser chicos cis, es decir, aquellos chicos que por sus características sexuales desde pequeños les asignaron como chicos y están conformes con esa identidad de género, o chicos trans, que son aquellos chicos que cuando nacieron por sus genitales les asignaron como hembras, pero su identidad de género es chicos. ¿Se me entiende? Sí. Vale, que no quiero hacerlo yo, que a veces digo lo complico. No, ¿vale? no, sí, se entiende Vale. muy bien. Justo los chicos gays, esta orientación es de las más reconocidas, porque además, bueno, pues
porque muchas veces, ¿no? Por desgracia, son los que más han sufrido discriminación, entonces han sido como los que han abanderado en un primer momento, ¿no? Toda la lucha contra la LGTBI-fobia, es decir, contra la discriminación, el rechazo hacia las personas LGTBI. Entonces, por eso, originalmente, seguro que muchos de nosotros, muchas de nosotras, hemos escuchado alguna vez lo de orgullo gay, ¿no? Pues bueno, viene un poquito por eso, porque en un principio, cuando empezó todo este movimiento de luchar por la igualdad y por la inclusión de las personas LGTBI, las personas más visibles eran los hombres gays y también las personas trans. Y también tardaron un montón en hacer una bandera para ellos en específico, porque antes se pensaba que la bandera de arcoiris era la bandera gay. Exacto, y la bandera arcoiris, como tú muy bien has indicado, es todo el colectivo. Exacto, todo el colectivo. Sí, es verdad, porque luego sí que es verdad que como en un principio han tenido más visibilización por ser los primeros o los más pioneros junto con las personas trans en todo este movimiento de lucha, de reivindicación de igualdad, y luego aparte cuando se han ido incluyendo al resto de las personas de las siglas que estamos explicando, pues sí que como que se han ido, ¿no? Sumando como esas banderas específicas de cada una de estas realidades, por decir, orientaciones o identidades de género, para visibilizarles también de manera específica, porque sí que es verdad que como que tradicionalmente ha parecido que las discriminaciones que sufrían los hombres gays eran las discriminaciones que sufrían todas las personas del colectivo, y hay cosas que son comunes pero otras no, porque por ejemplo las mujeres lesbianas sufren discriminación por su orientación sexual, pero también sufren discriminación por ser mujeres. Entonces, por poneros un ejemplo, más otras realidades que pueden sumar, porque a lo mejor también son mujeres lesbianas racializadas, o pobres, o con diversidad funcional. Entonces, todas estas cosas se van sumando, pero el tema del género, igual que su orientación sexual, o sea, el tema de ser mujer y el tema de ser lesbiana, ahí siempre se cruzan esas dos discriminaciones, que por ejemplo, esto no sucede a los hombres gays. Vale, sufren LGTBI-fobia, sufren homofobia, pero no sufren machismo, como sufrimos las mujeres dentro del colectivo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna duda en torno al término gay, ¿lo entendemos? Se entiende, sí. Vale, genial. Vale, pues pasamos a la siguiente, si queréis. La siguiente sería la B, de bisexual. La T, ¿no? La B, LG. Bueno, voy a ir por... Es verdad que en España decimos siempre LGTBI. En otros sitios se dice LGBTI por seguir, ¿no? Claro, sí. El orden de orientaciones y luego identidades de género y luego el tema del sexo biológico. Que como que más ordenado, como en España somos así un poco... Sí. que los órdenes nos los marcamos nosotros a nuestro ritmo, hemos cambiado un poco el orden de las siglas. Pero yo sí que he seguido ese orden para que fuera más fácil para hablar primero de orientaciones sexuales, ¿vale? Entonces, la siguiente que vamos a pasar es al término bisexual, ¿vale? La bisexualidad es otra orientación afectivo-sexual y son aquellas personas, pueden ser chicos, chicas o personas no binarias que sienten atracción hacia otras personas independientemente de su género, ¿vale? Le gustan los chicos, le gustan las chicas y les gustan también las personas no binarias, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que les gusta en la misma, ¿cómo decir?, la misma intensidad, con las mismas ganas, para que nos entendamos, o siempre les gustan por igual chicos y chicas. No, esto depende de cada persona. Hay personas bisexuales que a lo mejor, por poner un ejemplo, pues les atraen más, por ejemplo, las chicas para tener una relación sexual y luego les pueden gustar más los chicos para tener una relación afectiva, o no, tienen una tendencia más hacia las chicas que hacia los chicos, o hacia los chicos que hacia las chicas en las dos partes, ¿no? En lo sexual y en lo afectivo. Esto como que, o también dependiendo un poco de su momento vital, ¿no? Que a lo mejor en un momento de su vida sienten más atracción hacia unas personas que hacia otras, ¿no? Pero esto no es que sea 50-50%, ni esto tampoco hace que por ejemplo, ahí me he perdido un poco. Que si te gustan más los chicos o las chicas o las personas no binarias, pero te gustan todos, que eso ya marque, ¿no?, una determinada orientación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces a las personas bisexuales siempre se ha tenido este prejuicio de o que son personas que están equivocadas, que no saben muy bien lo que quieren, que son muy promiscuas. Que te decidas ya, por Dios. Sobre todo, ¿no? Que es muchas veces las dificultades que tienen las personas bisexuales, que sienten esa discriminación tanto de la gente hetero,
¿vale? De aquellas personas que les gustan las personas del otro género, no chicas que les gustan chicos, chicos que les gustan chicas, y siente también discriminación dentro del colectivo LGTBI y especialmente a veces de personas homosexuales porque piensan que no, que como que utilizan la bisexualidad para camuflarse, para no definirse del todo y así no sufrir la misma discriminación. Entonces, bueno, pues al final dices, bueno, pues discriminación sufren también en los dos lados, ¿no? Tanto con las personas hetero como las personas dentro del colectivo. No todas, pero hay algunas que no, que como que es como, sitúate, defínete, como has dicho tú, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tenéis alguna duda. Bueno, aquí se puede abrir un melón bastante grande. Buen melón, que además lo tenemos aquí en la presentación, así que ábrelo. ¿Qué diferencia hay entre bisexualidad y pansexualidad? Porque hay mucha gente que dice que es bi, pero también, o sea, por ejemplo, es bi, pero también está la pansexualidad y la bisexualidad es como una línea muy finita. Entonces la gente como que tiene mucha confusión con el tema. Es verdad, y yo lo entiendo porque a efectos prácticos, para que nos entendamos, tienen esa polisexualidad, es decir, que sienten atracción hacia diferentes personas de distintos géneros o independientemente de su género. Ahí está el matiz. ¿Vale? Pero bueno, es como esa apertura a que me pueden gustar chicas, chicos o personas no binarias. ¿Qué pasa? Que el término bisexual, o sea, las personas bisexuales, no todas, pero una parte importante de ellas, el tema de la identidad de género de la persona y cómo expresa el género, juega en esa atracción, ¿no? El que imaginaos que yo soy una persona bisexual, pues que yo te perciba, te sienta como mujer, pues puede jugar parte de que me sienta atraída hacia ti. O, en este caso, que me gusta un chico, pues lo mismo, ¿no? El que yo le perciba y le sienta como un chico juega parte de esa atracción sexual y amorosa, ¿no? En cambio, las personas pansexuales, este término viene es importante señalar porque surge, ¿no? Porque lo que os decía, que a efectos prácticos es muy parecido, pero luego no es exactamente lo mismo. El término, la palabra pansexual, viene de la mano de las personas no binarias, ¿vale? Y hace referencia a que son personas que sienten atracción sexual hacia otras independientemente de su género. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas pansexuales no perciben el género de otras personas, ¿no? Porque como que están en ese espectro de identidad de género que va más allá de lo puramente masculino o femenino. Es un poco complejo, pero no sé si me estáis entendiendo. Sí. Vale. Entonces, bueno, matiz estaría en eso, ¿no? En personas bisexuales, dentro de su atracción, juega esta parte de percibir, de sentir tu identidad de género, y para las personas pansexuales eso es un factor que ni perciben, ni sienten, ni les da importancia. Sienten atracción hacia una persona por las características de pues, su personalidad, ¿no? que conecten como personas. A mí me gusta mucho cuando una definición muy bonita que me dieron una vez, que son personas que no se enamoran ni de tu identidad de género, ni de tus genitales, sino de tu alma, ¿no? Entonces un poco esto, pues eso, la parte más profunda de eso, de que te enamoras más de la persona independientemente de cómo sea su cuerpo o cómo se percibe en cuanto al género, ¿vale? ¿Me habéis entendido? Porque sí, es que a veces es como un poco complejo, porque ya son cuestiones tan elaboradas. Hoy vamos a abrir muchos melones. Sí. Está muy bien abrirlos. Dime. Hablando de la bisexualidad, Ajá. cuando una persona lo tiene oculto, ¿qué pasa? Vale, esto pasa lo mismo que con cualquier otra orientación. Cuando ocultamos nuestra orientación es como estar toda la vida viviendo una obra de teatro, ¿no? Fingiendo hacia los demás que somos una persona, en este caso heterosexual, porque es lo que se presupone, que todos y todas y todes somos heterosexuales, entonces tienes que estar siempre como en ese juego de fingir que eres heterosexual. Claro, ¿eso qué hace? Primero, nos genera problemas de autoestima, porque no nos hace, si no mostramos esa parte de nosotros, es como que también rechazamos esa parte de nosotros y no nos hace estar contentos y cómodas con nuestra personalidad, con nuestros cuerpos, ¿no? Es como que está generando ese rechazo hacia esa parte de nosotros, claro. A veces es un poco difícil de entender porque como una parte importante de la población, de la gente, es heterosexual, no empatiza con esto, ¿no? Pero el ocultar nuestra orientación al final va haciendo mellita, ¿no? En nuestra autoestima, en nuestro amor propio, porque como que ocultamos esa parte porque la gente nos ha hecho pensar que está mal,
ser diferente en cuanto a nuestra sexualidad. Entonces sí que es verdad que poquito a poquito puede irnos generando problemas a nivel emocional, a nivel psicológico más graves, ¿no? Pues depresión, ansiedad y otros problemas más complejos. Entonces no es algo sano para nuestra salud mental, ¿no? Entonces sí que es interesante poder vivir nuestra sexualidad con libertad, como hace todo el mundo, pues eso, como poder estar con nuestra pareja en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras amigas, no tener que estar escondiendo esa parte de nuestra vida, que al final la sexualidad pues, es una parte importante también de la vida. No es lo más importante, pero es una parte importante que nos conforma como personas y que conforma nuestra salud mental. También en la adolescencia, que es la época que empezamos a descubrirnos, también es complicado para la persona empezar a pensar qué siente, cómo se siente él por dentro. Entonces Claro. también es un tema complicado. Es un tema, además, que esto muchas veces no, también pues eso, la gran mayoría de la gente que no está dentro de estas siglas, que no pertenece a la diversidad sexual y de género, no empatiza porque cuando llegamos a la adolescencia y todos tenemos como esa libertad, ¿no? para mostrar que alguien nos atrae, hacerle miraditas y bueno, podemos sufrir rechazo, pero el que intentemos tener algo con esa persona, nadie nos va a llamar la atención, ¿no? En cambio, cuando nos salimos de lo esperado, pues tenemos que estar también todo el rato ya no solamente escondiendo quiénes somos, sino también escondiendo nuestros sentimientos. Y si deseamos a alguien, nos gusta a alguien, no lo podemos expresar. Y tenemos que estar como... Entonces eso genera también mucha angustia, mucho malestar, ¿no? Y es una pena porque al final... ¿no? Cohibimos esa parte del desarrollo cuando somos adolescentes, que es muy importante también porque nos conforma como personas, ¿no? Entonces, pues es una pena que tengamos... Es por eso tan importante esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Hablar de estas cosas, visibilizarlas y hacer que, bueno, pues que sea una realidad más como muchas otras de nuestra vida. Aparte, por ejemplo, el labor que tenéis vosotros en COGAM, también de informar, aparte de institutos, también tenéis, como nos explicaste el otro día, que ayudáis, que pueden ir ahí a informarse, también hay grupos para que se conozca la gente y hacer amigos, o sea, eso también me parece como una labor muy importante a la hora de esos temas. Pues sí, en COGAM, por suerte, pues aparte del grupo de educación que, como os comentaba, hacemos los talleres en los centros educativos, en centros juveniles, ¿no? Que nos encargamos más de esa parte de sensibilización y visibilización positiva del colectivo. Por otro lado, pues están todos estos espacios específicos para gente joven dentro de COGAM. Tenemos grupos de socialización, como has dicho, para que la gente pueda conocer a iguales, nos podamos relacionar y compartir, pues justo lo que estábamos comentando, ¿no? Estas cosas de tener que estar todo el día vividos en el armario generan una serie de malestares a nivel emocional. Esto que lo puedas compartir con otra persona que está pasando por lo mismo y que incluso te pueda servir de guía para ver cómo lo ha afrontado, ¿no? Y cómo ha salido de ese armario y ha podido comunicar a la gente que quiere y al mundo cómo se siente y quién es. Pues eso está genial, ¿no? Porque nos hace ganar seguridad y además nos sentirnos muchas veces que cuando nos tienen tan escondidos y también nosotros nos metemos hacia el centro, nos sentimos como bichos raros y creemos que somos los únicos en el mundo y no es así. Hay muchas personas dentro del colectivo LGTBI. Entonces esto es genial. Y luego también tenemos la parte de acompañamiento emocional. Tenemos un programa dirigido a personas jóvenes para informarles, darles apoyo emocional, resolver sus dudas, porque luego mucha gente también está lo que decís al principio, ¿no? Que hay veces que estamos como que cuestionando, ¿y qué es lo que me gusta? ¿Y por qué me gusta? ¿Y esto es que me guste o es simplemente que estoy ahora mismo pasando por una fase y tiene que ver con mi orientación o es que solo me gusta esta persona en concreto, aunque sea de mi mismo género? Entonces, tener un espacio seguro donde poder hablar de estas cosas sin que nadie te señale ni te dirija a un camino, te diga esto está bien o esto está mal, ¿no? Esto está genial que podamos compartirlos. Entonces, sobre todo con personas expertas que saben resolver estas dudas y dar ese apoyo emocional muchas veces, pues esas dificultades que a veces pasamos cuando somos jóvenes y no podemos vivir con libertad nuestra sexualidad. Genial. ¿Seguimos? Sí. No sé en dónde nos habíamos quedado, en bisexual y pansexual. Vale, ahora pasamos a la D. ¿Vale? Ser trans tiene que ver con nuestra identidad de género, ¿vale? La identidad de género es,
es como cada uno se siente, se define, se sitúa en cuanto a lo que la sociedad nos ha dicho que significa ser mujer u hombre, ¿no? Desde que nacemos nos están dando mensajes de cómo tiene que ser una chica y tiene que ser un chico, ¿no? Entonces, las criaturas ya desde peques van viendo decir, bueno, pues todo esto que me están diciendo que implica ser chica, implica ser chico, y luego el significado que yo construyo sobre todo eso que me han dicho, porque luego una cosa es lo que me cuenta la sociedad y luego lo que yo entiendo, ¿no? Y cómo lo interiorizo, ¿dónde estoy yo? ¿No? Entonces, la gran mayoría de las personas, como nos asignan un género en función de nuestros genitales, si estamos conformes con ese género, pues no cuestionamos esto, ¿no? Pero hay criaturas o personas, porque esto puede pasar en la infancia o puede pasar en la juventud, incluso hay personas que estas cuestiones se las plantean siendo ya más mayores, que dicen, bueno, pues todo esto que me han dicho de lo que implica ser mujer o de lo que implica ser hombre, no resulta con lo que me ha dicho un médico cuando nací que yo era, ¿no? En función de los genitales con los que nací. Entonces, ahí está, ¿no? Ese es el tema de la identidad de género. Por un lado estarían las personas cis, que son aquellas que os decía, ¿no? Pues que cuando nacen en función de los genitales les asignan un género, pues una criatura que nace con pene pues le dicen es un niño, o una criatura que nace con vagina o con vulva le dicen es una niña, y está conforme con esa asignación. ¿Qué serían las personas trans? Las que no están conformes con esta asignación de género. Resulta que aquello que les han dicho en función de unos genitales no es lo que son por dentro, cómo se sienten, cómo son, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, pues bueno, dentro del espectro trans estarían las personas que encajan con la categoría mujer, que, pues eso, ¿no? Con esos mensajes que la sociedad les ha dicho de lo que es típicamente de chico, dicen, pues aquí estoy yo y es lo que me define como persona, o con lo que le han dicho que es de chico, pues aquí estoy yo y es lo que me define como persona. Pero luego, dentro de ese espectro, nos encontramos en el centro, no estarían como los extremos, lo más femenino, ¿no? Esa identidad más de mujer o esa identidad más marcada de hombre, estaría todas esas personas no binarias. Ahí abrimos otro melón. Otro melón bastante grande. ¿Vale? Además. ¿Qué es más? Aclaro, no todas las personas no binarias se identifican como trans. Para mí, como profesional que trabajo en esta realidad, me da la sensación, ¿no? Creo que sí que están dentro de ese espectro del trans, dentro de que no están conformes con el género que les asignaron al nacer. Pero entiendo que haya personas no binarias que al situarle dentro de esto de lo trans, como que se sienten que les estamos otra vez encasillando, ¿no? Y es un poco lo que huyen a las personas no binarias, porque no se definen con lo prototipo, ¿no? de mujer o de hombre, sino que su identidad de género va más allá. No se definen exclusivamente como chicas o como chicos, sino que su identidad pues rompe con eso, ¿no? Con ese... Muchas veces, si nos fijamos, lo que nos dicen que es de chica y de chico muchas veces se define en oposición, ¿no? Por ejemplo, las chicas tienen que ser sensibles y los chicos tienen que ser activos, fuertes. Pues ellos, ellas, ¿no? por decirlo bien, las personas no binarias rompen, ¿no? Con esas cosas que están tan polarizadas, opuestas, ¿no? Entonces van más allá de ello. A veces tienen una identidad que se puede asemejar o que está más cercana dentro de lo femenino, otras veces está más cercana dentro de lo masculino, a veces fluyen o directamente se alejan de ello, ¿vale? De estas dos categorías. Es un poco difícil, no sé si me habéis entendido, pero un poco... Este es un tema un poco más complicado, la verdad. O sea, ¿se entiende? Claro, nos cuesta muchas veces entenderlo por lo que os decía, porque es que nos educan en el género, bueno, yo diría que incluso antes de nacer, en el momento que nuestros papis saben que cuando estamos en el vientre, que tenemos genitales femeninos, genitales masculinos, ya dicen, ay, niña, niño, ¿no? Y desde ese momento ya interactúan, se relacionan con nosotros de distinta manera en función de eso, de que les digan niñas o niños. Esto se llama socialización de género. Entonces, claro, esto desde, pues lo que os digo, ¿no? Desde incluso de cuando estamos en la tripita. Pero una vez que nacemos, pues todas estas cosas, ¿no? De cómo nos tratan, ¿no? Qué juguetes nos regalan, cómo nos visten, la expresión de género desde las criaturas, ¿no? A las niñas les ponemos pendientes, las dejamos el pelito largo, ¿no? Los colores. Todo esto nos están diciendo desde que hemos nacido qué es ser niña y qué es ser niño, ¿no? Y aquí también se puede hablar de expresión de género y como cada uno... a lo mejor hay mujeres que les gusta vestirse de azul, jugar con los coches y jugar al fútbol y siguen sintiéndose mujeres ellas, pero se expresan con lo que es socialmente hombre. Claro. Entonces...
justo lo que hablábamos al principio del tema de la identidad con la galletita, lo de identidad de género y expresión de género, que la expresión de género es cómo mostramos al mundo nuestra identidad de género, pero no tiene que seguir lo que decían las reglas del juego, ¿no? No tiene por qué ser con aquello que la sociedad nos dice que es típicamente de chicas, por mucho que mi identidad sea femenina. Bueno, yo soy una mujer, pero resulta que a mí me encanta, pues lo que decías, ¿no? Llevar la cabeza rapada o hacer cosas que se consideran socialmente de chicos, o jugar al fútbol, no sé qué, no sé cuántos. Es verdad que por suerte vivimos en una sociedad cada vez menos machista y esto como que se va superando un poco. Sigue quedando ahí, pero yo veo ¿no? en los talleres con la chavalería, incluso con los niños, las niñas y los niños pequeños, que por suerte esto ya, pues bueno, se va superando. Aunque queda ahí un poquito, pero se va superando. Entonces, bueno, sí que es verdad que estamos en el buen camino para superarlo, pero esto que decías justo, lo de la expresión de género, esto es otra manera de LGTBI-fobia, ¿no? Porque puede ser que yo sea una persona heterosexual y cisexual o cisgénero, pero que me metan caña porque mi expresión de género no es normativa. Y esta discriminación al final tiene que ver también con esta diversidad sexual, ¿no? También, por ejemplo, lo que suelen decirle a las lesbianas de marimacho, cosas así. Exacto. Que también Y además, es una manera de LGTBI-fobia muy fuerte. claro, porque eso además. es un prejuicio hacia las mujeres lesbianas. Y además que funciona en doble dirección. Primero, que ya si eres lesbiana tienes que ser un marimacho. Entonces, si no eres un marimacho, ¿no? El estereotipo, entenderme entre comillas, de marimacho, si no eres un marimacho ya no eres una lesbiana de verdad. O sea, que influye también al revés, ¿no? Para ser lesbiana le tengo que demostrar al mundo que mi expresión de género es más masculina para cumplir con tu prejuicio, tu estereotipo hacia mí, ¿no? Y Como no se lo ha persona. pasado con las lesbianas, con los gays también. Lo mismo. Lo mismo y seguramente con muchos más le pase lo mismo simplemente por querer o sentirse como ellos se sienten. Claro, es que no hay que asociar ni a una identidad de género, pero tampoco a una orientación sexual, una determinada expresión de género, porque al final la expresión de género es un factor más dentro de todos estos componentes que definen nuestra sexualidad, un factor más que no tiene por qué estar necesariamente todo relacionado como si fuera de la manita, ¿no? Y que cumpla por lo que la sociedad nos dice que tenemos que cumplir. Entonces, pues bueno, hay personas homosexuales, bisexuales, que tienen expresiones de género, por decirlo para que nos entendamos, no normativas, que no siguen estas reglas del juego, y personas dentro del colectivo que sí son más normativas en cuanto a su manera de expresar, de mostrar su género, y lo mismo, pero esto también pasa con las personas heterosexuales o las personas cisgénero, que pueden tener una expresión de género que rompe con lo establecido, y esto no implica que tengan que tener una determinada orientación sexual o una determinada identidad de género. Simplemente, pues eso, que cada uno nos mostramos como nosotros creemos que nos define como personas, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por la mesa? ¿No? Venga, pues si queréis seguimos. Lo habéis entendido porque es un poco Sí. complicado el tema del no binarismo, pero bueno, para que nos quede claro, son todas aquellas personas que su identidad de género va más allá de ser exclusivamente mujer o ser exclusivamente hombre, ¿vale? A veces no se definen con ninguna de las dos categorías o su identidad fluye entre estas dos categorías, ¿vale? Pues lo tendríamos que pensar como un extremo. Vale, seguimos la siguiente. Ya hemos visto trans. Un segundo, que Héctor tenía una pregunta. Dime. ¿Por qué hay chicos que se ponen aquí, pendientes? A ver, ha habido como mucho tiempo ese estereotipo de que en función de qué oreja un chico se ponía pendiente, significaba que le gustaban los chicos o las chicas. Esto es un mito. Es un mito. Ya, además, bueno, a día de hoy la gente joven lo habéis superado a tope. Esto es como que viene incluso ya más que de mi generación, que yo tengo casi 40 años, de la generación de mis padres. Pero sí que es verdad que yo esto también lo he escuchado. Y no, es un mito. El tema del pendiente, pues es otro tema más de lo que hablamos de la expresión de género. Hay un montón, además ahora con estas cosas, ¿no? De los piercing y tal, mogollón de chicos, independientemente de su orientación, se ponen un pendiente en un sitio o en otro. Incluso ahora que está súper de moda, ¿no? Los pendientes.
esto muchas veces en los talleres lo comento, pues eso en mi generación os hubieran dicho que eso es muy de chicas, ¿no? Sí. Y a día de hoy, Igual. pues suerte, lo que digo, que vosotros estáis rompiendo con mogollón de estereotipos y de prejuicios y de tabús que nos amplía también la visión a la gente que somos más mayor, que está genial. Por ejemplo, otro estereotipo es pintarse las uñas. También eso ha sido un estereotipo por muchísimo tiempo. Exacto. Y hay veces que aún lo seguimos escuchando. Sí. Es más, ay, no me acuerdo cómo se llama el cuento, porque cuando lo trabajo con profes, con maestros de infantil y de primaria, siempre les recomiendo un cuento que justo habla de esto, de qué guay es pintarse las uñas y que bueno, que hay que desmontar ese estereotipo que las uñas solamente no se las pintan las muchachas, porque además que no es una realidad, es que hay muchos niños que les encanta pintarse las uñas y eso no cuestiona su identidad de género ni su orientación sexual, simplemente que bueno, pues es una cuestión estética, ¿no? Como un poco como está pasando ahora con las faldas, ahora que se ha abierto ese melón, ¿no? Que cada vez hay más chicos que pues por estética, por moda, les mola ponerse una falda y eso no significa nada, no necesariamente tiene que ser un hombre gay, ni un hombre trans, ni una persona binaria, simplemente pues porque le apetece, le gusta y se lo pone, pues estupendo. Incluso hay chicos que lo hacen con esa parte también un poco de reivindicativa de, oye, darnos la libertad de expresarnos como queramos, no me digas que que no me puedo poner una falda porque esto es de chicas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso también es una cosa que muchas personas jóvenes están, ¿no?, rompiendo con la sociedad, que me encanta. Porque hay a veces que yo tengo amigos que se ponen pendientes, me dicen a mí, ¿por qué no te ponen pendiente? Porque, no sé. Pero bueno, eso pues diles, ya eso está pasado de moda. Está pasado de moda, ya vamos. Mirar toda la gente en el mundo del fútbol, cuántos futbolistas, ¿no?, llevan los dos pendientes y bueno, pues eso. Es a gustos. Sí, eso es ya una cuestión estética de moda, ¿no?, de gustos. O como dijiste tú, o un mito. O un mito. A día de hoy por lo menos, a lo mejor antes, cuando era necesario, eran personas que estaban tan invisibilizadas y tan perseguidas, necesitaban como esas pequeñas señales, ¿no?, para que otra persona de su misma orientación supiera de, a este le puede entrar, ¿no? Pero a día de hoy es una cosa que está súper superada, ya vamos, eso. Y un tema complicado. Vale. O sea, un tema difícil también para atrás es a la hora de ir al baño en los sitios públicos, ¿no? Oh, qué buen melón acabas de abrir. El tema de los aseos. Muy bien. No, el tema de los aseos. Pues sí es verdad, porque además no todas las personas trans pasan por el mismo proceso de tránsito. El proceso de tránsito son como todos los cambios que vas realizando para mostrar a la gente cuál es tu identidad de género. Entonces, no todas las personas trans pasan por los mismos cambios. Hay personas que cambian su expresión de género, hay personas que no, hay gente que modifica su cuerpo, hay gente que no, hay gente que cambia su nombre, hay gente que no, ¿vale? Y eso no hace que sea más o menos chica, más o menos chico, más o menos persona no binaria, ¿vale? Entonces, claro, el tema del aseo genera controversia, porque al menos que seas una persona trans que está sometida a todos estos cambios conforme a lo que la sociedad dice que es de chica o de chico, y entonces te leen como chica o como chico, pues no tienen esas dificultades a la hora de usar ese aseo, ¿no? Pero en el momento que aquellas personas que rompen otra vez con la expresión de género, ¿no?, que la establecida por la sociedad, pues ya se las cuestiona cuando entran en un baño u otro. Entonces, ¿cuál creéis vosotros que sería la solución para eso? No sé, os planteo. Existen los baños mixtos. Por también. ejemplo, Sí. eso estaría genial, ¿no? Que además pues en muchos sitios ya se hace tener la posibilidad de baños neutros, o incluso que todos fueran baños neutros, o tener esa tercera posibilidad para que pues una persona que no le apetezca, da igual que sea trans, que sea cis o que sea como sea, una persona que no le apetezca verse sometida a ese examen visual de la gente, o incluso a comentarios o a insultos, ¿no?, pues que tenga la posibilidad de utilizar un baño libremente y que nadie las cuestione, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que llegáramos a un punto en que todos normalizáramos estas cosas, las viviéramos, pues eso, con naturalidad, como debería de ser, y pues nadie te mirara mal, entraras en el baño que fuera, ¿no? Pero bueno. Aún hay países que, por ejemplo, hay mucho LGTB-fobia, Sí. y yo llego a ver noticias de que sigue habiendo sitios donde hay medicación para intentar convertir a personas normales. Exacto. Y incluso campos de concentración. O sea,
cosas muy, muy fuertes he leído que vamos, la piel de gallina de cómo parece que avanzamos en una cosa, pero hay en otros sitios que seguimos igual. Incluso a la hora, por ejemplo, de legalizar, hemos tardado muchísimos años en legalizar muchas cosas y aún hay cosas que aún seguimos luchando para legalizar. ¿Sabes? Es muy, muy Pensar fuerte. que aquí en España es verdad que estamos en un marco, ¿no?, legal de derechos muy inclusivo, ha costado un montón, pero bueno, que la última ley estatal para proteger a las personas LGTBI ha salido el año pasado. Un año llevamos con ella. Es verdad que en las comunidades autónomas, ¿no?, en distintas zonas de España sí que tenían algunas leyes, pero bueno, luego mira lo que ha pasado aquí en Madrid, que también las han echado para atrás. Entonces, bueno, sí que es importante tener unas leyes que lo único que hacen es defender la igualdad, porque lo que hacen es que las personas LGTBI tengan los mismos derechos que las personas que son heterosexuales o que son cisgénero, que accedan a lo mismo, que puedan casarse con la persona a la que aman, que puedan tener hijos, que si por ejemplo somos dos mujeres lesbianas o una mujer lesbiana, una mujer bisexual en pareja, ¿entendedme? Una relación de pareja entre dos chicas, que podamos acceder a todos estos métodos para poder tener una criatura, ¿no?, quedarnos embarazadas y tener un hijo, hija, etc., ¿no? Sí, la que, por ejemplo, también, por ejemplo. Eso es súper importante, que eso es una cosa que ha hecho súper bien la ley LGTBI, que ha facilitado muchos de estos procesos que os decía, ¿no?, de tránsito que llamamos, pues a nivel legal, ¿no?, pues cambiar la documentación para que aparezca tu identidad de género, no el género que te asignaron al nacer, para que aparezca el nombre con el que te sientes identificada, no el nombre que te pusieron en función de ese género, que llegó un médico y dijo, pues tú eres esto o eres lo otro, ¿no? Entonces es súper importante porque, claro, esto, muchas personas trans, cada vez que tienen que ir al médico, al gimnasio, ¿no?, pedir una cita para cualquier administración pública, que tengan un documento donde aparezca su nombre y su identidad de género, evita que se vean expuestas a la discriminación. Hace nada un chico trans subió en Instagram, ¿no?, pues lo había pasado que, aunque había conseguido y había iniciado el proceso de tránsito legal, de cambiar su nombre y su identidad de género, esto como que es un poco lento, ¿no? Y entonces para el tema de las elecciones seguía apareciendo lo que llaman dead name, Sí. ¿no?, el nombre que aparecía anteriormente en tu documentación, y le pusieron pegas para votar. Hasta que él se sentó, y porque es un chico que está más empoderado, porque dijo, bueno, pues llamo a la policía y al final le dejaron votar, pero vamos, está en Instagram, luego si queréis os digo qué chico es, muy heavy, porque es que se ve, no graba a nadie, pero se escucha la conversación, ¿no?, los comentarios tan transfobos, como culpándole a él, ¿no? Y es decir, pero a ver, que me estás culpando por mi existencia, por ser quien soy. Yo no tengo la culpa de que la administración pública no funcione bien y no haya hecho todos los cambios para que aparezca mi nombre como aparece mi DNI. Esto es culpa de la administración, no mía. Entonces, en fin, son cosas que son muy importantes y que esta ley ha conseguido mejorar. Dime. ¿Por qué cuando llega a un país dicen que es liberal? ¿Que España es un país liberal, quieres decir? En este tema. A ver, porque es verdad lo que hablábamos antes, que por suerte a día de hoy tenemos unas leyes que incluyen, ¿no?, que dan esa igualdad de derechos para las personas LGTBI y además las protegen especialmente de todas esas violencias que sufren por el hecho de ser LGTBI, porque por desgracia, pues a pesar de tener este marco legislativo, estas leyes tan guays, la gente todavía sigue siendo un poco LGTBI-foba, ¿o no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿La gente ya incluye, trata bien, respeta, por ejemplo, a las personas LGTBI? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, Sí, hay gente que sí. pero todas. no. Todavía no. Vale. Por entonces, ejemplo, claro. hay muchos sitios que cuesta mucho a la gente no binaria tratarle con la E. O sea, aún no sigue costando, por ejemplo, eso es una barrera. A la gente trans también sigue luchando porque sigue habiendo en muchos casos mucha transfobia. Sí. Y, por ejemplo, mucha gente que mucha gente te ve y lo primero que te pregunta es ¿cuál es tu nickname? Y es como, Claro. ¿a ti qué te importa? Ahora lo que importa es cómo me siento ahora. Y además cómo ahí me se llamo. ve el tema también, ¿no?, de
esa presión social de tienes que ser súper chica o tienes que ser súper chico, ¿no? Entonces, aquellas personas trans que no tienen cispassing, tener cispassing es eso, que se te ve con todas esas características que se asocia a tu identidad de género. Pues todas estas personas que no tienen cispassing, ¿vale? Que no las leemos los demás correctamente porque no cumplen con los estereotipos de género, sufren un mogollón de discriminación. Lo que dices tú, preguntarle por su nombre anterior, preguntarle por qué hay entre sus piernas, ¿no? Qué operaciones ha hecho, si se las va a hacer, si no se las va a hacer. Si se toma hormonas. Sí. Exacto, es como, pero bueno, es que yo como mujer cis, a mí nadie me ha preguntado, yo qué sé, por mis genitales, por mi menstruación, por si tomo algún tipo de hormona o de medicación, ¿no? Imaginaros, ¿no? Fliparíamos, ¿no? Pues esto es lo mismo, es que es una falta de respeto total, que con otras personas no cometeríamos porque sabemos que está totalmente fuera de lugar. Entonces, eso es transfobia. La transfobia es muy heavy, porque es verdad que... A ver, todas las discriminaciones dentro del colectivo LGTBI son muy heavies, pero las personas trans, pues eso, al desafiar todo esto de hay que ser súper chica o hay que ser súper chico, son las que visiblemente más fácil de atacar, ¿no? Porque por eso, pues si al menos que seas una persona que se te ve como una persona cis, en el momento que te ven que te alejas un poquito, ya están ahí, ¿no? Señalándote y discriminándote, insultándote y cuestionando tu identidad de género. ¿Por qué las personas cis no cuestionan nuestra identidad de género? Porque con lo que nacemos de eres así, pues eres así. Pero claro, a la mina que rompes con cualquier cosa, con las reglas, ya te están señalando, te están juzgando y ya te miran mal y te dicen, oye, sigue las normas, oye, no hagas esto, oye, no hagas no sé qué. Claro. Y no nos dejan ser libres, realmente. Exacto. No nos dejan ser las personas claro. que son. Es que esto ya, aparte de libertad, ¿no? Tiene que ver mucho con, sí, ¿no? con como seres humanos, con quiénes somos. Entonces es como, jo, qué heavy, ¿no? Qué triste. Así que, ¿queréis que sigamos con alguna duda más con trans? No. Hemos abierto bastantes melanes. Dime. Tengo una duda con los... ¿Con qué? Con los trans. Con lo trans, dime. Duda que voy a decir. ¿Por qué cada vez que tienen una enfermedad lo rechazan? A las personas trans. Cuando digo enfermedad, puede ser el VIH o... Vale, bueno, esto sucede con las personas trans porque VIH podemos tenerlo cualquier persona, ¿vale? El VIH es verdad que como que se asocia mucho al colectivo LGTBI, sobre todo a los hombres gays, bueno, porque hubo un momento donde esta enfermedad tuvo especialmente incidencia dentro de las personas gays y personas trans. Pero bueno, a día de hoy es un virus que podemos contagiarnos cualquier persona. En el momento que no tenemos relaciones sexuales sin un método de barrera, sin un preservativo, podemos contagiarnos. Pero se ha quedado como ese mito, ¿no? Porque además tiene esta parte también, ¿no? De vino muy bien para perpetuar esa idea de, bueno, ser gay está mal, entonces claro, esto es un castigo divino. Pero claro, si fuera un castigo divino, a día de hoy, ¿no? Estaríamos todos y todas castigados porque todos y todas podemos contagiarnos de VIH. Nadie está libre de esta enfermedad, de este virus, ¿no? La enfermedad sería el SIDA. Entonces, bueno, pues esto simplemente hay que desmontar ya este mito porque cualquiera de nosotras y de nosotros y de nosotres podríamos contagiarnos de VIH. El VIH no entiende ni de orientaciones sexuales ni de identidad de género. Nos puede pasar a todas y a todos y a todos. Entonces esto es una cuestión de tener cuidado. Pero es verdad que vino muy bien en ese momento, que repuntó especialmente a principios de los años 80, finales de los 70, dentro del colectivo gay, para no seguir con ese estigma de, claro, esto es un castigo divino por ser un pecador y demás, ¿no? Entonces, por eso se queda tan arraigado. Porque hay gente que lo sigue utilizando como justificación de, claro, como lo que haces está mal, pues ahora, te ha tocado. Y no es así, porque luego la realidad es que esto nos puede pasar a todas, a todos y a todos. Y si, un ejemplo, yo me acuerdo con una persona que tiene esa enfermedad... El virus, sí. ¿Qué me puede pasar? Depende de muchos factores, porque tener VIH no quiere decir que sean personas que transmitan el virus. A día de hoy, en todos los países occidentales, incluidos todos los países de Europa, ¿vale? Incluido España,
todas las personas que tienen un VIH tienen acceso a la medicación, además aquí en España, de manera gratuita. Entonces, cuando tú sigues bien el tratamiento, te tomas todas tus medicinas, llega un momento que el virus, tienes una carga vírica tan chiquitita que incluso te hacen una prueba de VIH y no se detecta, que es lo que se llama indetectable. Y cuando eres indetectable, eres intransmitible. Quiere decir que tu cuerpo no tiene la capacidad, hay una carga vírica tan chiquitita que tu cuerpo no tiene la capacidad de transmitir el virus, ¿vale? Entonces, depende de muchos factores. De todas maneras, lo del tema de los métodos de barrera, no es solamente por el VIH, porque el VIH yo entiendo que nos puede preocupar más porque es una enfermedad crónica, pero bueno, como os digo, tiene tratamiento y a día de hoy además existen medicinas muy guays que no generan tantos daños, ¿no? Colaterales, para que nos entendamos, ¿no? Daños pues como otras dolencias físicas que vienen un poco de la mano de la medicación. A día de hoy las medicaciones no son tan fuertes y la gente con VIH que está medicada tienen vidas súper normativas, no tienen otras enfermedades, etc., ¿no? Pero, porque estaba contando todo esto. Pero es muy importante el tema del preservativo, no solamente por el VIH, sino porque también evita el contagio de otras ITS, de otras infecciones de transmisión sexual, porque hay más infecciones. Entonces, el preservativo es interesante que lo utilicemos siempre para evitar, ¿no? Entonces, bueno, pues por cuidar nuestra salud sexual, que además es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿vale? No es una cuestión de que nuestra pareja nos diga o no nos diga, se ponga o no se ponga, quiera o no quiera. Esto es una responsabilidad nuestra y nosotros tenemos que tomar esa decisión de si queremos utilizarlo o no, siendo consecuentes de lo que nos pueda pasar, ¿vale? Quedan 15 minutos. Vale. Para que puedas ver los puntos que quedan. Vale, vamos a pasar a la I, que no la tenemos, pero bueno, yo la explico. Las personas intersexuales, la intersexualidad tiene que ver con el sexo biológico, con lo que hablábamos antes, con las características con las que nacemos, que nos permiten agruparnos en machos o hembras, ¿no? Son esas características físicas externas que vemos, como los genitales, ¿no? Y todas las internas que no se ven, como el aparato reproductor, todos estos caracteres que se van desarrollando en la adolescencia, pues por ejemplo, en el caso de las hembras, que se nos desarrollan los pechos, en el caso de los machos, el tema de la barba, ¿no? El cambio de voz, todas estas cosas, ¿no? Que esos son los caracteres secundarios. También tiene que ver con los órganos del aparato reproductor, que tenemos unos u otros, y más características sexuales como las hormonas y los genes, ¿no? Los cromosomas XXX. Vale, pues dentro de estas dos categorías que siempre nos han enseñado que nacemos, ¿no? Todos los seres vivos nacemos como machos o hembras, las personas intersex estarían dentro de estas posibilidades de sexo biológico y son aquellas personas que presentan algunas características sexuales que se consideran propias de hembra, pero otras que son propias de machos. Entonces, por ejemplo, puede ser que externamente tengan unos genitales, pero internamente su aparato reproductor pertenezcan a la otra categoría sexual, ¿vale? O sus hormonas no se correspondan o no estén, por ejemplo, que tengan mucha testosterona, pero tengan unas características sexuales de genitales o de aparato reproductor propia de las hembras, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, que son personas que tienen unas características sexuales de hembra y otras de macho, ¿vale? Esto se puede dar de muchísimas formas, de muchísimas maneras, hay muchísima diversidad también dentro de ser intersexual, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de la intersexualidad? Primero, porque forma parte de esta diversidad sexual. Es importante visibilizar que la diversidad sexual no solamente tiene que ver con nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, sino también puede estar relacionada con nuestras características sexuales, con eso que es más biológico, cosa que también además me parece súper importante visibilizar, porque también desmonta un poquito ese prejuicio, ¿no? De que ser LGTBI va en contra de la naturaleza, ¿no? Que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Bueno, pues no. Incluso biológicamente somos mucho más diversos, ¿vale? Es más, bueno, si tenéis posibilidad de ver documentales como ¿cómo era? Innature, Naturaleza Queer, justo por ejemplos, ¿no? de distintos animales, seres vivos que rompen con este binarismo de ser exclusivamente macho o exclusivamente hembra, ¿no? Y que además también las prácticas sexuales y las relaciones afectivas que establecen entre machos y hembras no siempre siguen el patrón macho con hembra, ¿no? Que puede ser macho-macho, hembra-hembra,
¿vale? O incluso otras maneras de organizarse que pueden haber, como triejas y demás, ¿no? Donde se organizan así para cuidar a sus crías, como formando unidades familiares, lo que sería unidades parecidas a nuestras unidades familiares, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto serían las personas intersex. También muy importante visibilizarlas, porque además de ser, dentro de las siglas, la menos conocida, la más invisibilizada, y luego también porque sufren muchísima discriminación. Entonces es una cosa que viven siempre en muchísimo silencio, ¿no? Nos cuesta mucho entender que los cuerpos pueden ser diferentes y pueden ser diversos. Entonces, en cuanto hay una criatura pequeña que es intersex, muchas veces los papás, las mamás se enfrentan a muchas dificultades para evitar que nadie vea si tienen alguna característica externa, ¿no? Que nadie la vea, para que no sufran discriminación. Entonces, como que van toda la vida como escondiendo. Incluso, que eso a día de hoy aquí en España está prohibido, pero hasta hace bien poquito a estas criaturas se les sometían a operaciones para que sus genitales, en el caso de aquellas personas intersex, niños y niñas intersex que tienen genitales, que no queda muy claro si llega a ser una vulva o llega a ser un pene, ¿no? Pues les sometían en el pasado a intervenciones quirúrgicas para que sus genitales tuvieran pues, la apariencia clara de o vulva o de pene. Claro, estos son amputaciones. Estas criaturas perdían la capacidad de sensibilidad, ¿no? De sentir, y que aparte, como son sometidas a estas intervenciones, a estas operaciones cuando son tan peques, esto les condena a estar el resto de su vida sometiéndose a intervenciones quirúrgicas, ¿vale? También conozco casos de personas a quienes les han quitado parte de su aparato reproductor, quitándoles la capacidad de poder tener hijos, hijas si quieren, limitando también su vida sexual, su sexualidad. Entonces, bueno, en fin, pues estas cosas es importante visibilizarlas para que no volvamos a cometer esos errores como sociedad y sobre todo en la comunidad médica, ¿no? Wow. ¿Tenéis alguna duda? No, pero... ¿Seguimos? Yo Dime. tengo una. Dime. ¿Las personas hermafroditas son intersex? Claro, vale, sí y no. Sí, ha habido, incluso a veces se encuentran manuales médicos que las llamaban hermafroditas. A día de hoy no se utiliza ese término. ¿Por qué? Porque el hermafroditismo viene sobre todo asociado a los animales, entonces como que genera esa idea errónea de que es algo, pues eso, animal, deshumanizado, ¿no? Y aparte porque los seres vivos que son hermafroditas tienen unas características sexuales parecidas pero no exactamente iguales, ¿no? Normalmente los animales hermafroditas tienen esa capacidad de mutar su sexo biológico, incluso en el caso de las plantas de autorreproducirse, ¿no? Entonces esto no sucede con las personas. No es que mutamos nuestro sexo biológico a gusto, digamos, pues según las necesidades o la gente con la que estoy rodeada, soy macho, soy hembra, ¿no? Como por ejemplo los peces globo, ni cosas así, ¿no? Es más un tema de eso, pues que tienen características sexuales, que algunos son de macho y otros son de hembra, pero no mutan su sexo, ¿no? Ni se autorreproducen. Vale, genial. ¿Seguimos? Sí. Nos quedaría la A, podemos pasar a sexualidad. Y la Q. Tengo una pregunta. Dime. No es de intersexualidad, pero es que es la de demisexualidad, porque sí, es vale. verdad que sí lo he escuchado, pero no he escuchado mucho de ello. Muy bien planteada la pregunta, porque está dentro del espectro asexual que vamos a hablar ahora mismo de él. Así que genial, porque nos viene ahí, vamos, al hilo. Vale, la demisexualidad sería un tipo de asexualidad. Bueno, voy a definir primero qué es asexualidad para que nos entendamos, ¿vale? La sexualidad es también una orientación afectivo-sexual, ¿vale? Y se dan aquellas personas que sobre todo es una orientación afectivo-sexual, aunque en caso de la sexualidad está más vinculado hacia lo sexual que hacia lo afectivo, y ahora os explico por qué. Las personas asexuales son aquellas que su deseo sexual, es decir, las ganas que tienen de tener intimidad con otra persona, no es tan fuerte, tan constante como en el resto de la gente, ¿vale? Es que este deseo sexual muchas veces es menos frecuente, menos intenso, o depende de algunos factores. Por ejemplo, en el caso de la demisexualidad, es que tienen que sentir una relación de intimidad, de afectividad con esa persona antes de sentir deseo sexual hacia ella, ¿vale? Entonces, pues eso, esto es un espectro. No es que no sean personas que no tienen deseo sexual, sino lo que decimos, que no es tan intenso, tan frecuente, o que depende de algunos factores. Pues eso, que tengan una relación más íntima, más afectiva, ¿no? Que primero esté como esa parte más afectiva, más romántica. Personas que sienten atracción hacia otras personas cuando las perciben
como inteligentes, que es lo que se llama sapiosexual, ¿vale? Y esto, bueno, pues dentro de todo este espectro nos encontraríamos en una punta la sexualidad, ¿no? Que es en este caso que pues, estas personas que su deseo sexual no es normativo, y en el otro punto estarían las personas arománticas, que sería parecido pero en lo opuesto, en vez de en el campo de lo afectivo, en el campo de, en el campo de lo sexual sería en el campo del afectivo. Son personas que no tienen un deseo amoroso tan intenso, tan frecuente como se dan en el resto de la gente, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, la demisexualidad estaría dentro del espectro sexual, ¿vale? No sé si se entiende, no hay que confundirlo con celibato, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las personas religiosas, sacerdotes, curas. Pongo el ejemplo del cristianismo porque es la religión que me resulta más cercana, ¿no? Pero de estas personas, monjas, ¿no? Que no tienen relaciones ni prácticas sexuales ni afectivas, amorosas con otras personas por cuestiones religiosas, no es lo mismo. Ni es lo mismo tampoco que aquellas personas que tienen, por algún problema emocional, alguna alteración psicológica, que tienen dificultades con las prácticas sexuales, ¿vale? No es lo mismo. Esto en las personas sexuales no existe malestar psicológico, no les hace sentirse mal. Y en todo caso, sus sentimientos de malestar vienen más, ¿no?, por el resto de la gente que como que les presionamos para que tengan una vida sexual normativa, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con que tengan un problema psicológico, un trauma ni nada por el estilo, ¿vale? Que esto también es muy importante decirlo porque hay mucho, este prejuicio lo he escuchado un montón de veces, tanto de gente joven como de gente mayor, incluso de profesionales dentro del ámbito de la salud. Entonces hay que tener cuidado porque no es lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Vale. ¿Pasamos a queer? ¿Alguna duda con la sexualidad? ¿Lo entendéis? ¿Tenéis alguna duda? No. Pues seguimos. Vale. Bueno, importante también con el tema de la sexualidad. No tienen esa intensidad de deseo sexual, pero sí tienen una orientación afectiva. Por ejemplo, yo puedo ser una mujer asexual, heteroafectiva o homoafectiva. Quiere decir que esto no limita, porque sí pueden tener relaciones afectivas y de parejas, ¿vale? Incluso pueden tener prácticas sexuales, ¿vale? Luego ahí depende un poco de cada persona cómo viva todo esto, ¿no? Pero sí que sienten deseo afectivo, amoroso hacia otros, entonces por tanto puede ser asexual, homoafectivo, heteroafectivo, biafectivo, ¿vale? Genial. Pues ahora sí que pasamos a lo queer. Y queer, que es un término que aquí en España no utilizamos tanto, o no se utilizaba tanto hace unos años, pero ahora con todo este tema de la globalización y de que vemos mogollón de series norteamericanas, que es de donde viene, pues no, sobre todo de Estados Unidos, pero también en general del continente americano, el término queer viene para referirse, ¿no? Surge un poco para referirse a todas aquellas personas que se salen de la norma, más allá solo de la sexualidad. ¿Vale? El movimiento queer es más amplio o más inclusivo que solo lo LGTBI. También en este movimiento participan por las personas racializadas, las personas con diversidad funcional, todas aquellas personas que se salen de lo establecido como habitual, como frecuente, y con toda esa carga moral de que como es lo habitual y lo frecuente es lo deseable y lo esperable, pues todas esas personas que se salen de ello conformaron el movimiento queer, sobre todo en Estados Unidos, pero también se da en otros países ya, ¿no? Entonces aquí en España sí que es verdad que lo solemos utilizar más asociado al no binarismo, pero sí que es verdad que es como un término más inclusivo, ¿no? Que también hace referencia a todas estas diversidades, no solamente sexuales o de género. ¿Será también en República Dominicana? Sí, en muchos países de Latinoamérica también hay movimientos queer bastante potentes y bastante guays, además. Hablando ya un poco de queer, que es un término más paraguas de todo, voy a abrir otro melón, que es el poliamor. El poliamor, venga, que lo hablamos el otro día. Importante, ¿vale? Que os lo comenté, pero quiero dejarlo claro, el poliamor no es una orientación sexual, ni una identidad de género, ni está vinculada específicamente al colectivo LGTBI. Es decir, el poliamor es una manera de relacionarnos afectiva y sexualmente y de organizar ¿no? Estas relaciones, parejas, triejas, ¿no? O con otras personas, pero en este modo más íntimo, ¿vale? Y el poliamor lo practican tanto personas del colectivo como personas heterosexuales y cisgénero. O sea, que no es algo exclusivo porque podemos hablar con lo que os comenté. Genial, si queréis hablamos un poquito del poliamor, ¿vale? Pero desmontando también este mito, porque muchas veces como que parece que el poliamor solo se da dentro del colectivo LGTBI o que todas las personas LGTBI
AQ+, son poliamorosas y no necesariamente. Hay personas que tienen relaciones monógamas o relaciones cerradas, ¿vale? El poliamor básicamente son relaciones de intimidad, de afectividad, donde también se dan relaciones sexuales, donde participan más de 2 personas, ¿vale? Estas relaciones, hay relaciones poliamorosas que son jerárquicas y otras que no son jerárquicas. Las jerárquicas son en las que hay como un núcleo de relación entre 2 o más personas, pero que tienen como establecida, ¿no?, esa intimidad, esa confianza, ese cuidado y ese espacio de seguridad entre ellas, y luego tienen posibilidad de tener relaciones afectivas, amorosas o sexuales y o sexuales con otras personas fuera de ese círculo, pero hay como un círculo que prima, ¿no?, que es como el más, para que nos entendamos, más especial. Y las relaciones poliamorosas no jerárquicas, por ejemplo, de las jerárquicas, las relaciones abiertas, ¿esto lo habéis escuchado alguna vez, no? Pues eso, parejas o relaciones cerradas de 3 o más personas, pero que tienen esa relación como ese núcleo de intimidad, pero luego tienen la posibilidad de relacionarse sexualmente con otras personas, ¿vale? Y luego están las no jerárquicas, que ahí es no hay como establecido de, por ejemplo, tú y yo tenemos como una relación así más especial entre nosotras y luego hay otras personas, sino que todas juegan en ese círculo de intimidad, de confianza, de cuidados, que no quiere decir que sean igual de intensas o que haya el mismo grado de intimidad, pero todas esas personas forman parte de esa relación afectiva, ¿no?, y sexual. No sé si se me entiende. Sí. Vale, ya por último, ya que queda nada del programa, quería preguntarte por influencers y que hablen del tema, que ayuden también un poco a la visibilización, como nos contaste un poco como Tigrillo, que yo ya también le seguía. Tigrillo, sí. Que es un gran youtuber. Sí, es un gran influencer, escritor, os lo recomiendo un montón. Tiene un montón de novelas y libros también. Es que no me gusta el término autoayuda, sino que son buenos libros que nos ayudan, más que de autoayuda, no es como esa parte más psicológica, sino que ayudan a entender que, ¿no?, qué significa todo lo que hemos estado hablando un poquito hoy, ¿no?, qué significa ser cada una de estas siglas, ¿no?, como persona, como ser humano. Entonces yo os lo recomiendo un montón, tiene libros muy buenos. Y ya como último, si quieres dar una pequeña conclusión, un pequeño cierre ya para terminar, ya es 1:30. Vale, pues os antes de que nos maten. os comento, tenéis a Terci, ¿vale? De Terci y Bake, creo que se dice, perdón si lo he dicho mal, perdonadme, del podcast Maldito Bollodrama, súper guay, porque visibilizan un montón de realidades, vivencias, experiencias que viven las mujeres lesbianas, ¿vale? Tanto dentro del colectivo de mujeres lesbianas como también, ¿no?, como el resto de las personas, independientemente de nuestra orientación o nuestra identidad de género. Muchas veces interactuamos y nos relacionamos y maltratamos, por desgracia, a las mujeres lesbianas. Entonces os recomiendo este podcast, está súper, súper, súper genial. Además también habla de cosas que nos atraviesan como mujeres, que son comunes, ¿no? Luego os recomiendo también, hay una humorista que es La Caña, que a lo mejor la habéis visto alguna vez en la tele, Elsa Ruiz, mujer trans, pansexual, activista. He tenido la suerte además de trabajar con ella y aparte de lo súper graciosa, lo pedagógica, que además es a través del humor, explica las cosas y también muestra sus vivencias y sus experiencias. Luego es una tía genial, súper implicada, que lucha un montón por todo el colectivo y por las personas trans y por las personas no binarias. O sea, hace una labor maravillosa, así, le mando un besito. También Sabor a Queer, que es así como un podcast más nuevo y me ha gustado mucho. Creo que lleva este año, ¿no? No lleva muchos, a lo mejor lleva más y me estoy equivocando, también pido perdón. Pero vamos, yo lo he descubierto hace poquito y me encanta porque visibiliza todas las realidades dentro de las siglas, ¿no? Y ¿no?, de lo que hablamos de diversidad afectivo-sexual y de género, y lleva gente pública, también famosa, ¿no?, o reconocida, ya sea porque son actrices o actores, cantantes, deportistas, escritores, que son del colectivo o muy cercanos al colectivo, aliadas, aliados, aliades, y tienen un discurso magnífico y es muy interesante, es muy enriquecedor. Otro podcast que es que no es muy conocido y me han enamorado, Transformer Club, que está espérate que voy a decir mal el nombre, Zoe,
que es una chica trans no binaria, a ver si lo tengo aquí y Bruno León, perdonadme chicos, Bruno León, que es un chico trans, y hablan de todas esas experiencias como personas trans masculinas, ¿no? O más cercanas a lo masculino, que normalmente es una realidad que no sé, porque todos tenemos algún referente de mujeres trans, pero así a nivel público creo que es como algo muy novedoso, y además tiene un discurso, o sea, para trabajar también temas de nuevas masculinidades, otras maneras de ser chicos sin ser unos tóxicos, es maravilloso. O sea, yo estoy in love con ellos dos. Y bueno, ellos dos, porque Zoe se define como es una persona no binaria. ¿Y quién más os quería decir? Yo creo que os he dicho así como mis favoritos. A lo mejor me dejo alguno por ahí. Pero vamos, y sobre todo sus podcasts os los recomiendo muchísimo. Sabora Queer, Maldito Boyor Drama, el club, Transforme Club y creo que esos tres. Os lo recomiendo un montón, así que están petándolo y que tienen un discurso magnífico. Y que, por cierto, aprovecho para darles muchas gracias porque es una labor de visibilización súper guay. Pues, ¿tienes alguna duda más por aquí? No, pero en el chat proponen a Kai y Poche, youtubers con lesbianas que también son parejas de lesbianas y hablan mucho del tema. Ah, vale, genial. Bueno, seguro que vosotros como vosotros como personas jóvenes tenéis más referentes. Yo es verdad que voy a los que me resultan súper pedagógicos, ¿no? Por el discurso que tienen, que llega muy bien a la gente. Pero bueno, hay un montón de peñas súper guay, sí, que incluso sin ser del colectivo tiene un mensaje muy integrador con la diversidad sexual y de género, que eso está genial. Entonces, pues sí, hay que darles ahí cañita de visibilidad para que los podáis conocer y podáis aprender un montón de ellas, ellos y ellas. Pues chicos, si no hay más dudas, el programa acaba aquí. Bueno, oyentes, esta es la última emisión de la temporada. Segundo, muchas gracias por... Perdón. A vosotros y a vosotras. Bueno, oyentes, esta es la última emisión de la temporada de En Buena Onda. Muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros por tanto tiempo. Así han sido las cosas y así os las hemos contado. Qué buena acústica tiene esto, ¿eh? Sí. Y lo hacen, mira, te casas así. No. Nos vemos en septiembre con la nueva temporada, con nuevas novedades. Así que hasta septiembre, gente. Buen verano. Buen verano.